Hola, buenos días. Bienvenidos al curso online de español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy exprofesor visitante de Jamia Millia Islamia en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 18 del paper Cultura y Civilización Española, que trata sobre la dictadura de Franco. Empezamos hablando del fin de la guerra y la creación del Estado franquista. Al terminar la Guerra Civil Española en 1939, Europa se encuentra a las puertas del mayor conflicto militar de la historia. Franco, tanto por afinidad ideológica como por el apoyo militar recibido, se inclinó por la causa fascista. No obstante, Franco fue lo suficientemente cauto como para no implicarse directamente en la guerra. Como resultado de la entrevista que mantuvo con Hitler en Hendaya, sur de Francia, en 1940, se acordó que España no entraría en la guerra, pero que mandaría contingentes de apoyo a luchar con los alemanes, la llamada División Azul. Sin embargo, conforme la guerra se decantaba del lado de los aliados, España se distanció de las potencias del eje y se fue acercando a los Estados Unidos con el objetivo de encontrar cierta legitimidad internacional al terminar la guerra. Sin embargo, el triunfo aliado significó el aislamiento total de España en el plano internacional. Se veía al gobierno franquista como ilegítimo y no se permitió la entrada de España en la Organización de Naciones Unidas hasta 1950. Este aislamiento dejó a España fuera de las ayudas económicas estadounidenses que permitieron la rápida recuperación del continente europeo, conocidas como Plan Marshall del 1948. En el plano interno, estas son las características fundamentales del régimen franquista en la primera década. La victoria militar era la única fuente de legitimidad con la que contaba Franco, que decidió crear un Estado autocrático concentrando todo el poder en su persona. En este sentido, Franco se inspiró en el modelo fascista italiano, suprimió la Constitución de la República con todas las libertades individuales que ésta garantizaba, partidos políticos, sindicatos, divorcio, libertades civiles, etc. También se suprimieron las autonomías para Cataluña y el País Vasco, llevando a cabo una política de españolización forzosa de las regiones, con identidades nacionales propias. Franco concentraba en su persona todos los poderes del Estado. Era el caudillo, el generalísimo de todos los ejércitos. Organizó una represión sistemática de toda la oposición política y de todos aquellos que se consideraban como simpatizantes o afines con la causa republicana. Para llevar a cabo la construcción del nuevo Estado autoritario, Franco se apoyó en tres pilares: el ejército, la iglesia y las élites económicas. En relación a la reconciliación tras la guerra, el franquismo no mostró ninguna compasión con los vencidos. Durante la guerra, los sublevados se enfrentaban a los enemigos de España y, derrotados estos, continuaron luchando. Se aprobó la Ley de Responsabilidades Políticas, que permitió la encarcelación de todas las personas que de una u otra manera habían colaborado con la República. Se calcula que el número de personas juzgadas por motivos políticos fue de alrededor de 150.000, mientras que el número de presos políticos llegaría a los 280.000 en 1940. Muchos de ellos, como el poeta Miguel Hernández, murieron en la cárcel víctimas del hacinamiento y las enfermedades. Además de las represalias por razones políticas, el Estado franquista se esmeró en prohibir cualquier manifestación lingüística que no fuera en castellano. El catalán, vasco y gallego quedaron fuera del ámbito de la vida pública, tanto en la administración pública como en el ámbito profesional. Esto obligó a buscar refugio en el exilio a buena parte de los intelectuales, profesores y profesionales más comprometidos con los nacionalismos catalán, vasco y gallego. Durante toda esta etapa, Franco mantuvo en sus manos todos los poderes: jefe del Estado, del Ejército y del Partido Único. Sin embargo, con la derrota de los fascismos, se vio obligado a hacer algunas cesiones superficiales y a conceder ciertas libertades. En términos de la represión política, en 1945 se suspendieron los tribunales especiales creados en el 39, dado que suponían un enorme gasto. A finales de la década de los 50, intentó dar una imagen de democracia a través de unas leyes fundamentales del movimiento, en el año 58,
que permitieron la existencia de unas cortes con elecciones pero un solo partido. A esta farsa se la conoció con el nombre de democracia orgánica. En ella se articulaba la filosofía del nacional-catolicismo franquista definida por el amor a la patria, resumido en el lema de la España franquista, una, grande, libre. La confesionalidad católica del Estado, descrita como parte del alma española. La enseñanza del catolicismo se volvió obligatoria en la escuela, la Iglesia era mantenida con fondos del Estado y el único matrimonio permitido era el religioso. El carácter centralista y unitario del Estado español, concebido como una sola nación, lo que impidió la total represión de las naciones periféricas. La represión como estrategia de control de la sociedad. No sería correcto terminar esta sección sin comentar algo sobre los exiliados del régimen. El exilio afectó particularmente a las élites culturales y científicas, que se habían alineado de forma mayoritaria con el régimen legítimo de la República. La mayoría de ellos fueron a Francia y a México, donde quedó establecido el gobierno republicano en el exilio. Se calcula que unos 400.000 republicanos tuvieron que salir de España, de los que 200.000 no regresaron nunca. A continuación, algunas imágenes relevantes de esta primera etapa. Vamos a hablar ahora sobre la etapa de autarquía, del aislamiento al reconocimiento internacional. España vivió en el aislamiento internacional hasta 1950. Los países extranjeros renuncian a tener relaciones diplomáticas con España de forma masiva, con la excepción de 5 países: Argentina, Portugal, Irlanda, Suiza y la Santa Sede. En esta coyuntura tan dura, la ayuda vino del general Perón, dictador argentino que ayudó a España con envíos de alimentos. Al no haber sido admitida dentro del Plan Marshall, no se benefició de las cuantiosas ayudas económicas de los Estados Unidos y tuvo que optar por la autarquía. Por autarquía se entiende el régimen instaurado por Franco para poder remontar el aislamiento internacional y la situación de extrema pobreza que había causado la guerra. Para ello, el Estado controló la economía fijando los precios de manera directa, racionando el consumo mediante cartillas de racionamiento, estableciendo cupos a la producción de los bienes esenciales y determinando los salarios. Cada familia contaba con 2 cartillas de racionamiento para su subsistencia, una para la carne y otra para los demás productos, el azúcar, el trigo, etc. El gobierno fijaba no solo las cantidades disponibles para cada familia en función del número de sus miembros, sino incluso el día concreto en que podrían comprar los productos. Este modelo estaba inspirado evidentemente en el planteamiento fascista italiano y buscaba eliminar la dependencia del extranjero a través de la autosuficiencia económica. El significado de la palabra autarquía es precisamente ese. Sin embargo, esta situación provocó, dada la extrema pobreza del país tras la guerra, una carencia generalizada de productos de primera necesidad. El hambre y la miseria fueron la norma durante toda la década de los años 40 y la intervención del Estado en la fijación de los precios provocó un aumento enorme del contrabando, la economía sumergida y el mercado negro. En esta imagen puedes ver una fotografía de anuncio que resume los principios de la autarquía: al campo español, abono español. El Estado se reservaba el control sobre todos los productos, incluyendo cosas como el tabaco, reservado a los hombres. En esta imagen puedes ver una cartilla de fumador que establecía el cupo de tabaco que una persona podía fumar. Junto a los aspectos microeconómicos, la autarquía también se extendía a productos como el carbón y el petróleo, cuya distribución dependía exclusivamente del Estado franquista. Esto se tradujo, dada la escasez, en frecuentes restricciones eléctricas que se prolongaron hasta bien entrada la década de los 50. Eran frecuentes las colas para obtener productos básicos, por lo que esta época también se conoce como los años del hambre. Aquí tienes una imagen de aquel momento de grandes dificultades económicas. Sin embargo, a comienzos de la década de los 50, la situación internacional fue cambiando. Frente a la condena internacional provocada por la similitud entre el franquismo y los regímenes fascistas, es el comienzo de la Guerra Fría, y en este ámbito el marcado carácter anticomunista del régimen de Franco sirvió para que pudiera ser aceptado en la comunidad de naciones.
Estados Unidos toma entonces conciencia de la importancia estratégica de España y firma unos acuerdos militares en 1953 que permiten la instalación en territorio español de bases militares norteamericanas: Torrejón, cerca de Madrid; Zaragoza; Botón y Rota, ambas en el sur. A cambio, el régimen recibió algunas ayudas económicas, 1.180 millones de dólares, así como material de guerra. Con esta nueva situación, España ingresa en las Naciones Unidas en 1955, pero no llega a ser admitida ni en la Comunidad Europea ni en la OTAN por las reticencias de los países europeos a admitir la presencia de un régimen dictatorial. El momento más importante de esta época, que simboliza el fin definitivo del aislamiento internacional, fue la visita del presidente Eisenhower a España en 1559. Esta supuso la legitimación final del régimen dictatorial en Occidente, a pesar de su falta de democracia. Fue el triunfo del pragmatismo político sobre los valores democráticos. En esta foto puedes ver el abrazo entre ambos generales. En estos años se abandonan definitivamente las vinculaciones con el fascismo, sustituyendo en la cumbre del poder a los falangistas por católicos convencidos. Al mismo tiempo se reafirma la relación con la Iglesia Católica con la firma del Concordato en 1953. A modo de conclusión, puedes ver esta línea cronológica con los principales eventos de esta etapa. Vamos a hablar ahora sobre la etapa del desarrollismo, entre 1962 y 1973. Como se ha visto, la autarquía era un modelo insostenible que no permitía el desarrollo económico del país. Las élites educadas eran conscientes de esta situación y por eso forzaron al régimen a cambiar de estrategia y a abrir la economía española al mundo occidental. A esta etapa, que abarca toda la década de los años 60 y comienzos de los 70, se la conoce con el nombre de desarrollismo por el importante desarrollo económico que tuvo lugar. Franco colocó al frente del gobierno a una nueva generación de políticos vinculados a la organización cristiana ortodoxa Opus Dei. Sustituyeron a la vieja guardia falangista y mostraron un perfil menos político y más técnico. Son conocidos por ello como los gobiernos de los tecnócratas. El primer plan tecnócrata llegó en 1959 y puso fin a la intervención del Estado en la economía. Se liberalizó el comercio y la actividad financiera y se tomaron medidas para frenar la inflación. Con estas medidas se permitió la entrada de mercancías extranjeras en España y también de capital de inversión que vino en forma de préstamos. Finalmente, la moneda oficial, la peseta, fue devaluada un 50% para ganar competitividad. En este esquema se resumen los principales aspectos del Plan de Estabilización de 1959. El Plan de Estabilización fue seguido por los planes de desarrollo económico y social de la década de los 60. Estos planes abarcaban un periodo de 4 años y tenían la finalidad de fomentar el crecimiento económico, favoreciendo la creación de industrias y ofreciendo ventajas fiscales a los empresarios. En estos planes se elegían zonas de España particularmente pobres para instalar nuevas industrias y favorecer el desarrollo. No obstante, la mayoría de los recursos se gastaron de manera ineficaz. Podemos decir que, en líneas generales, el mayor logro de esta etapa fue la creación de grandes infraestructuras para fomentar el desarrollo industrial. Sin embargo, la coyuntura económica y el mundo eran muy favorables, y las reformas emprendidas permitieron que España creciera de manera constante entre 1959 y 1973 a un ritmo similar al de Japón. Sin duda, la industria fue el principal artífice de este crecimiento gracias a la mejora de la productividad y los bajos salarios que permitieron atraer inversiones de capitales extranjeros. Esta combinación de relativamente alta productividad y bajos salarios permitió que las exportaciones españolas fueran competitivas. Además, el aumento progresivo de los salarios durante la década de los 60 permitió que se desarrollara un mercado interior para los bienes de consumo como coches, electrodomésticos, etc. Es la época en la que el famoso coche SEAT 600, que se vendía en 1957 a solo 65.000 pesetas,
un precio muy asequible, hacía furor entre la incipiente clase media. En tan solo 14 años se produjeron en España 800.000 SEAT 600, lo que apunta a la consolidación de una importante clase media que será la protagonista económica y política de la transición. En esta imagen puedes ver la publicidad de la época destinada a la clase media, a jóvenes y a las familias. Los sectores industriales más importantes durante los años 60 fueron la siderurgia, el sector naval, el ferrocarril y el automóvil. También surgió una importante industria textil del calzado. En cuanto a su localización geográfica, las zonas con tradición industrial, País Vasco, Cataluña y Asturias, retomaron su desarrollo industrial al tiempo que se desarrollaron nuevos espacios como Huelva y Cádiz, Ferrol y Vigo, astilleros en este caso, y Valencia. En cuanto a la agricultura, durante esta etapa asistimos a la modernización del sector primario que estaba en crisis. Los empresarios agrícolas se modernizaron incorporando elementos mecánicos, tractores, etc., en la producción agrícola y extendiendo el uso de abonos químicos, lo que mejoró la producción de forma significativa. Finalmente, hemos de tener en cuenta que durante estos años se produjo el boom del sector turístico en España, introduciendo una característica de su economía que es central en la actualidad. Los ingresos generados por el turismo permitieron equilibrar la balanza comercial. Finalmente, hemos de mencionar en esta etapa la importante presencia de emigrantes españoles que se van a trabajar a Alemania y a otros países europeos desarrollados, así como a la América Latina. En esta imagen puedes ver el primer contingente de trabajadores españoles hacia Bélgica en 1957. El proceso de emigración llegó a su fin en 1973, cuando el estallido de la crisis del petróleo provocó un rápido aumento de la inflación en todo Occidente. Esta crisis acabó con el periodo de desarrollo económico que había empezado en 1959 y dejó a Europa con más de 4 millones de nuevos parados. En este contexto, la mano de obra española ya no era bienvenida. Esta crisis, además, puso de manifiesto las limitaciones de la economía española, que había experimentado un aumento del más del 40% en la renta per cápita entre 1960 y 1973, pero que no había alcanzado ni de lejos el alto grado de desarrollo de las democracias avanzadas europeas. En primer lugar, el abandono del sector agrícola por la industria y el sector servicios provocó que, con la llegada de la crisis en 1973, la población que dependía del sector agrícola se arruinara y se encontrara sin medios de subsistencia. Por otro lado, la dependencia de capital extranjero para las inversiones mostró la debilidad del entramado económico español, que de la noche a la mañana se vio privado del sustento en términos económicos de la inversión. Además, la escasa producción de tecnología propia provocaba un gasto excesivo en la importación de maquinaria y en el pago de derechos de patente. Todos estos elementos, unidos a la falta de libertades, provocaron que a partir de 1973 el franquismo entrara en su fase final. A modo de conclusión, aquí tienes estos esquemas. Vamos a hablar ahora sobre el final del franquismo. La transformación económica de los años 60 se reflejó en un progresivo cambio en la mentalidad de los españoles, que comenzaron a exigir libertades y derechos. Contrariamente a lo que esperaban las élites franquistas, la prosperidad económica no provocó una mayor adhesión de la población al ideario franquista. Si bien la prensa oficial no informaba del descontento, a partir de los años 70 aumentaron los problemas en las siguientes áreas: conflictividad laboral con frecuentes huelgas, escándalos financieros y casos de corrupción. Los gobiernos tecnócratas mostraron que el desarrollo de España no iba enfrentado al enriquecimiento personal, aumento de la oposición en forma de manifestaciones y huelgas obreras. El régimen mostraba siempre su cara más dura, reprimiendo estos brotes por medio de tribunales de orden público y torturas. Durante esta época, la universidad fue un importante foco de resistencia, como se puede ver en esta impactante imagen de 1970. El movimiento de protesta tomó forma en numerosas canciones, pero tal vez la más conocida de todas sea Albert, escrita por Raimon. También distanciamiento de la Iglesia Católica, que empieza a cuestionar la división monolítica entre vencedores y vencidos.
Aumento drástico del terrorismo de ETA y de organizaciones de ultraizquierda como el GRAPO. Estos factores, unidos a la grave crisis económica mundial a partir de 1973, provocó la división del hasta entonces monolítico régimen franquista en dos bandos. Ante esta situación de decadencia del franquismo, la oposición en el extranjero empieza a organizarse, pues ve inminente la muerte del dictador. Hasta entonces, el Partido Comunista era el único organismo que tenía implantación en España, clandestino naturalmente, pero en 1974 el PSOE nombra a Felipe González como secretario general y empieza a canalizar el descontento de la juventud con el régimen. En esta imagen puedes ver al joven Felipe González, recién nombrado secretario general. Apenas 8 años después asumiría la jefatura del Estado tras ganar las elecciones de 1982. Asimismo, en el País Vasco la situación se radicaliza y aparece un grupo terrorista que con las siglas ETA empieza la lucha armada contra el franquismo. En 1968 comete su primer asesinato y en 1973 logra acabar con la vida de Carrero Blanco en un espectacular atentado. Carrero Blanco era partidario de la línea dura y había sido designado por Franco para continuar con el régimen, nombrándolo presidente del gobierno. Pero el 20 de diciembre de 1973, el almirante es víctima de un atentado de ETA que hace saltar su coche por una altura de más de 7 plantas. Forma un gobierno más tolerante y empieza a mostrar los primeros signos de apertura del régimen, cierta tolerancia política, elección de alcaldes, etc. Sin embargo, esto no era más que apariencia, como muestra el endurecimiento de la represión política con la excusa del terrorismo. Asistimos así a un recrudecimiento de la violencia en los años 70 por los dos lados del espectro político. Por un lado, los partidarios de la mano dura instalados en el gobierno y en las estructuras del régimen consiguieron instaurar el estado de excepción de forma permanente, lo que permitió la ejecución de miembros de ETA y GRAPO en 1975. Por otro lado, el terrorismo de ETA y las organizaciones de ultraizquierda. En medio, la sociedad española, que asistía con impaciencia a los últimos días de la vida del dictador. Francisco Franco fallecía en Madrid a los 83 años, dejando tras de sí un régimen autoritario y en profunda crisis. Tenemos aquí imágenes de los periódicos de aquel día de 1975. El 21 de julio de 1969, Franco había proclamado a don Juan Carlos de Borbón como sucesor a la jefatura del Estado con el título de rey. Fue proclamado rey el 22 de noviembre de 1975. Posteriormente, en 1977, don Juan de Borbón renunciará a sus derechos al trono en favor del ya proclamado rey Juan Carlos I. Fue él quien lideró el proceso hacia la España democrática, lo que se conoce como la transición. Y terminamos aquí el módulo sobre la dictadura de Franco. Muchas gracias.